Hola familia, bienvenidos una semana más a la Parroquia en Casa. Supongo que a estas alturas ya sabes cómo me llamo, pero por si acaso te lo digo, me llamo Andrés, soy uno de los pastores de esta comunidad, que es una comunidad local que está en la ciudad de Valencia, pero también tenemos esta versión online, la Parroquia en Casa, y nuestro deseo es poder ayudarte a dar tu siguiente paso en tu camino de fe. Empiezo hoy con una pregunta. ¿Qué vas a hacer para aprovechar el verano? ¿Qué tienes en mente? ¿Vas a viajar? ¿Vas a descansar? ¿Vas a pasar más tiempo con amigos, con familia? ¿Vas a ir a la playa? ¿Vas a leer? ¿Vas a leer algo diferente? ¿Vas a leer a lo mejor una novela, algo que tienes pendiente? ¿Vas a irte de camping, piscina? ¿Vas a seguir estudiando? Que a lo mejor es el plan de algunos durante las vacaciones. O a lo mejor no vas a hacer nada, a lo mejor simplemente te vas a quedar en casa y vas a ver si te pasas Netflix ya de una vez por todas. No lo sé, no sé qué es lo que tienes en mente, pero me gustaría decirte algo acerca de esta pregunta, porque tiene un poco de trampa. La palabra aprovechar viene del latín profectus y esta palabra significa progresar o avanzar, aprovechamiento o éxito. Es decir, que cuando estoy preguntando qué vas a hacer para aprovechar el verano, lo que en realidad te estoy preguntando es qué vas a hacer para avanzar durante el verano. ¿Qué vas a hacer para progresar, para dar un paso más hacia donde sea que estás yendo? Así que, sabiendo esto, ¿qué vas a hacer para aprovechar el verano? ¿Qué vas a hacer en tu crecimiento personal? ¿Qué vas a hacer para ser un poquito mejor de lo que eras la semana pasada? ¿Qué vas a hacer de manera intencional? Porque cuando uno aprovecha las oportunidades, no las aprovecha porque sí, no las aprovecha gracias a la fuerza del destino, no las aprovecha simplemente porque el tiempo acaba poniendo todo en su lugar y todas estas frases tan bonitas que decimos. Una persona que aprovecha las oportunidades, una persona que aprovecha el tiempo, concretamente el verano, es una persona que de manera intencional decide dar un paso más en el camino que está haciendo. Ahora, si aprovechar significa avanzar, significa progresar, cuando no aprovechamos el tiempo, cuando no actuamos intencionalmente, llegamos, sin querer queriendo, a uno de los puntos más incómodos de nuestra vida, a uno de esos lugares en los que no nos gusta ver a los demás y mucho menos vernos a nosotros. Nos sentimos estancados, sentimos que estamos en el mismo sitio. Cuando decidimos no ser intencionales a la hora de aprovechar el verano, resulta que estamos decidiendo ser intencionales en nuestro estancamiento. Y a veces se puede poner mucho peor, puede ir más allá del estancamiento. Durante la infancia creo que casi todos nosotros hemos tenido un susto muy parecido en la playa. Tienes 6, 8 años, te metes en la playa con tus amigos, con tus primos, tu familia está afuera, tú te metes y estás jugando y pierdes la noción del tiempo y te bañas y gafas de buceo y tonterías. Y cuando ya estás saladísimo, cuando ya tienes un hambre brutal y estás a punto de mudar la piel, es ese momento en el que dices, bueno, ahora es el momento de salir de la playa. Entonces tú vas caminando hacia la orilla y ahora llega el momento del susto. Es ese momento en el que no ves la sombrilla de tus padres. No la encuentras y dices, bueno, eso es porque estoy lejos. Cuando me acerque voy a encontrar la sombrilla de mis padres. Pero te vas acercando y no hay ni sombrilla, ni toallas, ni nevera, ni padres. Tú piensas que estabas en el mismo sitio en el que te metiste, pero en realidad la corriente te ha ido llevando. Y eso nos pasa cuando no somos intencionales. No solamente es que nos estancamos, sino que muy probablemente nos acabamos desviando. En ese momento recuerdo que cuando yo salía del agua, lo primero que piensa un niño de 8 años, ¿no? Como mi mente lógica es, mis padres me han abandonado, ¿no? Es como, ya no me quieren, me tenía que haber portado mejor, ¿qué habré hecho? Pero en realidad ellos estaban donde siempre. El que se había movido era únicamente yo. Digo esto porque desgraciadamente, si no somos intencionales en nuestros hábitos, en nuestras prácticas y en nuestras decisiones a lo largo del verano,
Nos estancaremos en el mejor de los casos. En el peor podemos incluso llegar a perder nuestro rumbo. Si de vez en cuando no levantamos la cabeza y miramos dónde están nuestros padres y nos recolocamos en la playa unos metros y nadamos en contracorriente, acabaremos desviándonos. Y lo que acaba pasando es que el verano acaba siendo esa época en la que tiramos por la borda todo lo que hemos avanzado durante el año. El verano acaba siendo ese momento en el que das esos 2 pasitos hacia atrás. Habías avanzado 1, pero retrocedemos 2. Hoy me gustaría que pudiésemos hablar de una práctica que creo que puede ayudarnos a aprovechar el verano, a avanzar en verano, a no estancarnos. La semana pasada hablamos de la Lectio Divina y hoy me gustaría hablar de otra práctica, pero antes me gustaría recordarte hacia dónde vamos. Es decir, ¿qué es lo que Dios está esperando de nosotros? ¿Qué es lo que nos espera al final de la meta? Si aprovechar es avanzar, ¿hacia dónde estamos avanzando? Y la respuesta rápida para los que sois discípulos de Jesús es esta. Estamos avanzando hasta llegar a ser como Jesús, hasta llegar a ser transformados como Él, a su semejanza. Me gustaría leeros este pasaje en Efesios 4, versículo 13 y 15. Voy a leer en la versión de la palabra. Dice: hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos personas cabales, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. Dejemos, pues, de ser niños zarandeados por las olas y arrastrados a la deriva por cualquier doctrina seductora, a merced de esa gente maestra en las artimañas del error. La meta, lo que queremos alcanzar es la madurez, es parecernos a Jesús, es ser transformados. En la carta a los Gálatas, el mismo autor explica esto, pero con un poquito más de detalle. Dice Gálatas 5, 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el tipo de personas que estamos llamados a ser. Esto es en lo que nos estamos convirtiendo. Quizás se te había olvidado, pero lo que Dios tiene en mente es que nosotros lleguemos a ser así. Que tengas amor, que tengas paz, que tengas misericordia, templanza, dominio propio, mansedumbre. Y esto no suena nada mal. No suena nada mal. Nos gusta rodearnos de personas así. Me encantaría que mis hijas en su grupo de amigos tuviesen personas así. Me encantaría que mis hijas se casaran con hombres con este tipo de características. Pero la verdad es que aunque queramos ser así, uno no llega a ser este tipo de persona por casualidad. Uno no tiene este tipo de frutos y madurez por ciencia infusa o por imposición de manos o por transfusión de sangre. No es así como se llega a este punto. El versículo 24 y 25 de este párrafo de Gálatas dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ojo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No está diciendo lo mismo. La primera frase nos está diciendo que si vivimos por el Espíritu, es decir, si hemos recibido ese Espíritu, si ese Espíritu ya está dentro de nosotros, animándonos, levantándonos, dándonos vida, exhortándonos, hablándonos verdad, si ya tenemos ese Espíritu, entonces, ahora, debemos andar en ese Espíritu. No es solo el evento, no es solo el momento, no es solo el hecho de que el Espíritu Santo esté en ti y de que viva en ti, sino de que ahora tienes que vivir por Él, tienes que caminar con Él. Y caminar es una palabra que a lo largo de las Escrituras suele tener un significado bastante profundo. Caminar no es caminar como supondrás. Cuando hablamos de caminar, hablamos de vivir. Muy en concreto, esta palabra significa caminar, por supuesto, pero también significa caminar en fila o caminar por la regla. Esto es importante que lo tengamos en cuenta
porque para nosotros todo esto de vivir el espíritu, en el Espíritu a veces puede llevarnos a una confusión, puede llevarnos a creer que vivir en el Espíritu es vivir como bailando, ¿sabes? Como si fuese un musical. Tú vas bailando y te vas dejando llevar por movimientos fluidos según vas sintiendo y según te apetece, porque claro, hay otro versículo que nos habla que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero la palabra caminar justo está haciéndonos este contrapeso y diciéndonos que caminar en el Espíritu es caminar en fila o caminar por la regla. De nuevo nos encontramos con la idea de que aprovechar, es decir, avanzar o dar fruto o madurar, implica que tomemos decisiones muy intencionales para estar en ese camino. ¿Cómo podemos hacer eso? Jesús no solamente fue el ejemplo de cómo vivir en el Espíritu, sino que en algunos momentos, en muchos, habló de cómo nosotros podíamos vivir de este modo. Cómo podíamos tener ciertos hábitos que nos ayudasen a tener esta conexión con el Espíritu Santo para poder vivir de este modo. Vamos a leer 2 versículos. Estos 2 versículos forman parte del Sermón del Monte y muy concretamente de una sección en la que Jesús está hablando sobre disciplinas espirituales. Primero habla sobre la limosna y sobre la generosidad, después habla sobre el ayuno y justo en el medio habla sobre la oración. Es un pasaje muy conocido porque en este mismo párrafo Jesús enseña a sus discípulos el Padre Nuestro, ¿no? La oración de Jesús. Me gustaría leeros Mateo 6, versículo 5. Dice así: cuando oréis, no hagáis como los hipócritas, que son muy dados a orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que todo el mundo les vea. Os aseguro que ya han recibido su recompensa. Uno de los puntos en los que Jesús hace hincapié a lo largo de su vida, tanto de manera personal como a la hora de enseñarlo, es en la oración. Es una de esas ventanas que abrimos para conectarnos con el Espíritu Santo. Y cuando Jesús explica lo que es la oración, empieza a enseñar cómo no hay que orar. Y como en muchas otras ocasiones, los fariseos y los líderes religiosos acaban cobrando. Y Jesús utiliza una palabra muy fuerte y muy incómoda y que a ninguno de nosotros nos gusta, que es hipócrita. Dice que estas personas eran hipócritas porque no oraban por amor a Dios, oraban por amor a ellos mismos. Ellos querían ser vistos por los demás. Su objetivo era posicionarse moralmente por encima del resto. Así que lo que hacían era orar en las esquinas, porque cuando tú te paras en la esquina, te ven en 4 calles. Su objetivo era que su oración se extendiese no hacia Dios, sino hacia los hombres, recibir la aprobación de ellos. Así que Jesús les está diciendo, bueno, pues ellos ya tienen su recompensa. Esa es su recompensa. Ellos oran para la gente ya les ha oído, se acabó. Pero Jesús ofrece una alternativa a este estilo de oración, a la oración imperante en aquel momento, a la oración más popular. Y ofrece un plan de 3 pasos que puede ayudarnos a aprovechar muchísimo el verano. Lo siguiente que dice en el versículo 6 es el primer paso de este plan. Dice, tú cuando ores, métete en tu cuarto. El primer paso de este plan es métete en tu cuarto. Y este paso le da de frente a la hipocresía, porque para Jesús la hipocresía no es ser intencional, luego hablaremos de esto, o forzar la oración. Para Jesús eso no es la hipocresía. Para Jesús la hipocresía es aquella persona que en su oración busca ser oído por los demás, pero no por Dios. Por eso, métete en tu cuarto, métete donde nadie te ve. ¿Cuál es el lugar en el que sueles orar? ¿Cuál es ese espacio que tú sabes que ese es el sitio en el que habitualmente te encuentras con Él? A lo mejor te gusta tener muchos espacios, está guay. O te encanta orar por la calle, está guay, a mí también me gusta mucho. Pero te animo a que decidas cuál va a ser ese espacio que vas a dedicar a orar durante estos meses de verano. Un espacio en el que puedas crear una rutina de encuentro
con Dios. Y que este espacio no lo veas como un límite en tu vida espiritual, sino como un comienzo y como un paso más en esa relación que tienes con Él. Hay una verdad hermosa detrás de esta frase de métete en tu cuarto. Y es que Dios está en tu cuarto. Que orar a Dios es como estar en tu propia casa. Paso 1, métete en tu cuarto. Paso 2, cierra la puerta. Otra manera de llamar a este paso sería crea el ambiente. Este gesto tan sencillo de girar el pomo, de cerrar la puerta, es tan importante. Cuando estás estudiando y necesitas estar concentrado y tus padres están arreglando la casa, haciendo obras y aspirando y discutiendo todo a la vez, qué importante es que te levantes del escritorio y que cierres la puerta. Y en el momento en el que cierras la puerta, la cosa cambia, la actitud cambia, el ambiente de la habitación cambia. Ya te pones ahí tu música lo-fi en YouTube, tu playlist, te pones a estudiar tranquilo y muchísimo más enfocado de lo que estabas antes. Cuando te vas a tu cuarto de matrimonio a las 12 de la noche y dejas la puerta abierta, el ambiente es uno. Pero cuando entras y cierras la puerta y pones pestillo, el que entiende, entendió, el ambiente es otro, totalmente diferente. No solamente cambia el ambiente de fuera, sino la disposición personal. ¿Cuánto puede cambiar el ambiente de tu habitación o del sitio en el que ores cuando cierras la puerta? Porque cuando cerramos las puertas no estamos hablando solo de las puertas externas, sino de las puertas internas, de cuánto ruido hay fuera, ¿verdad? Pero cuánto más hay en nuestra cabeza. Vamos a 1000 por hora y parece que cuando nos sentamos a orar los pensamientos todavía van más rápido, que nos distraemos muchísimo, nos despistamos con facilidad, la cabeza va botando de un sitio a otro y todos tenemos como ese mono tocando platillos ahí en toda la cabeza. Y todas esas puertas internas también hay que cerrarlas. Me parece gracioso, por decirlo de alguna manera, cuando la gente me dice, es que el enemigo o el diablo me distrae cuando me pongo a orar. Probablemente el diablo no sabe ni que estás orando, eso es lo primero. Estará en otro sitio, en otro asunto. Y no es una cuestión del enemigo, es una cuestión de nuestra cabeza. Tu cabeza siempre va a 1000 por hora. La cuestión es que cuando paras a orar, te das cuenta de lo rápido que estaba yendo tu cabeza. Y necesitamos ese tiempo de cerrar la puerta y todas esas pequeñas puertas que se van abriendo en nuestra cabeza. Segundo paso, cierra la puerta. Y tercer paso, ora a tu Padre. Eso es lo que dice el texto. Cierra la puerta y ora a tu Padre. Fijaos en todos los nombres y en todas las figuras o incluso metáforas que podría escoger Jesús para referirse a Dios. Podría haberle llamado Dios, Señor, Jehová, Rey, Creador, Alfa y Omega, pero dice Padre. Padre. Jesús nos está mostrando en esta frase lo más importante de la oración. ¿A quién estamos hablando? ¿Con quién estamos conversando? ¿A quién le estás pidiendo? ¿A quién le estás llorando? ¿A quién le estás llevando tus necesidades? ¿A quién estás adorando? No estás hablando con un genio, ni con un poli, ni con un jefe, ni con el CEO de una empresa. No tienes que pedir cita, no es un inspector de Hacienda, no es alguien que está enfadado o molesto, ni es incapaz. Es un Padre y Padre perfecto. Lo más importante en la oración es a quién estás orando y que Él ya está esperando. Dice, ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Él ya está allí. Y tu Padre que te ve en lo escondido te recompensará. Él ya está en el cuarto. Él ya ha cerrado su puerta. Él ya está a solas contigo en secreto. Esta manera de orar viene a ser como ese gesto que hacíamos en la playa, cuando nos dábamos cuenta que la corriente nos había movido un poco. Levantábamos la vista, buscábamos la sombrilla, mirábamos a nuestro Padre y volvíamos a colocarnos. Ese es el papel que puede jugar la oración
en el verano, en una época en la que tan fácilmente podemos dejarnos llevar por otras corrientes si no tenemos una vida espiritual intencional. 1, métete en tu cuarto. 2, cierra la puerta. 3, ora a tu Padre. Es decir, un lugar, un ambiente y Dios Padre. Ahora, Dios está proponiendo un plan. Y esto es muy guay para algunos y no tan guay para otros. Para todos los que sentís que sois más metódicos y que os gusta el 1, 2, 3, esto está muy guay. Para todos aquellos que os sentís almas libres, que incluso os chirría un poco que yo me esté refiriendo a las palabras de Jesús y a este versículo como un plan, esto puede resultaros mucho más incómodo. Porque sientes que te limita e incluso que tener una rutina de oración con estos pasos marcados puede ser hasta hipócrita por tu parte, por orar metódicamente sin sentirlo. Y quiero decirte con todo cariño que estás equivocado. Hemos romantizado tanto las relaciones que ahora solo las basamos en lo que nosotros sentimos. Y si a mí no me apetece, y si a mí no me da la gana, y si no fluye de mí de manera espontánea, entonces no es una relación auténtica. Consideramos que es una relación falsa. Y esto abre un melón interesantísimo, del que ya hablaremos otro día, pero si para que algo sea auténtico tienes que sentirlo, entonces hay muy pocas cosas auténticas en tu vida. Ni el trabajo, ni los estudios, ni levantarse por la mañana, ni hacer ejercicio, ni comer bien, ni ver a tu esposo o a tu esposa en algunos momentos, ni respetar a tus padres, ni hacerle el almuerzo a tus hijos, ni darle like a una foto, ni subir una foto, ni pagar una multa, ni pagar el alquiler y a veces ni siquiera ver la tele o mirar el móvil, porque muchas veces vemos la tele o el móvil sin tener ganas y aún así lo hacemos. Y en esos momentos no nos preguntamos si es auténtico o no es auténtico. Lo que debemos preguntarnos es si es bueno o no es bueno. Esa es la pregunta. No te preguntes, ¿orar a Dios de este modo, entrando a mi cuarto, cerrando la puerta y orando al Padre con este plan, orar de este modo es auténtico? Olvídate de la autenticidad durante un buen rato, ¿vale? Que nos la han colado bastante con todo esto de ser auténticos y originales. Olvídate de eso un rato, pregúntate, ¿es bueno o no es bueno? ¿Es bueno para mí? ¿Es bueno para llegar a ser como Jesús? ¿Es bueno para aprovechar el verano? Es decir, ¿es bueno para avanzar, para poder llegar a ser esa persona madura con esos frutos que habíamos leído antes? Y te hago la pregunta por otro lado. ¿Lo que tenías planeado hacer en verano es bueno o no es bueno? A lo mejor es muy auténtico, a lo mejor tienes muchísimas ganas de hacerlo, pero ¿es bueno o no es bueno? Un lugar, un ambiente y Dios Padre. Os propongo que esta semana oremos juntos, que escojáis una hora en la que orar en la mañana, que oréis a vuestro ritmo. No sé cómo lo hacéis, no sé si leéis la palabra antes, no sé si queréis seguir practicando la lectio divina, no sé cuál es vuestra rutina de encuentro con Jesús. Pero os propongo que al final de ese momento que tengáis con Él, resumáis la oración en una sola frase, una sola, solo una frase, cortita, una frase que puedas memorizar, con una idea que te sea fácil de recordar durante el día. Y que te lleves esa frase, que la compartas por WhatsApp con algún grupo con el que tengas confianza, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con un amigo, con un hermano de la iglesia. Y que intentes tener durante el día esta oración en mente. Un cuarto, un ambiente y Dios Padre. Que el Señor os bendiga.